Pues buenos días, todavía creo que son buenos días. Señor Azcón, creo, me da la impresión que en el fondo usted y yo defendemos dos modelos de Aragón distintos y que parece que está siendo difícil la convergencia, por mucho que se declare, la práctica o los hechos van por otros caminos. Ayer le escuchábamos hablar de una lluvia de millones, le escuchamos hablar de Amazon, de Blackstone o de Microsoft. Es como si hablásemos de dos territorios distintos. Usted habla de multinacionales, nosotros hablamos de derechos de los ciudadanos y de los territorios. Usted nos habla de inversiones millonarias y nosotros hablamos de carreteras tercermundistas y de falta de médicos en los consultorios. Son efectivamente dos modelos que deberían converger y que no tendrían por qué ser incompatibles. Pero usted, los otros, los segundos, parece que se le olvidaron ayer. Por eso le digo que parece que hablamos de dos comunidades distintas. Nos alegramos de los éxitos de la inversión, no cabe otra duda, pero no pedimos más, no podemos hacer sin preguntarnos si todos los ciudadanos, también los de las comarcas zaragozanas, los de Huesca, los de Teruel, lo sienten en la misma intensidad. Echamos en falta ayer, de verdad, más atención al territorio en su totalidad y no solo a lo mismo de siempre. Nos ha dado la sensación de que está usted replicando el viejo modelo de la centralización, el que hemos sufrido por parte del resto de España frente a Aragón y el que parece que usted está ahora acelerando en esta comunidad, la más desvertebrada del país. ¿Dónde están las inversiones para el resto del territorio? ¿Dónde está la enumeración de los esfuerzos que se va a hacer para conseguir corregir el grave problema que nos atenaza? Se lo pregunto de esta manera. ¿Cómo van a mejorar la cohesión territorial de Aragón estas inversiones? ¿Dónde están las inversiones en carreteras, en comunicaciones, en servicios? Precisamente aquellas que han de hacer atractivo el resto del territorio para que vengan estas empresas. Este debate, creemos, debe analizar las decisiones políticas que impiden y cuáles faltan para construir un Aragón policéntrico, que es nuestro modelo. Un Aragón policéntrico que es nuestro modelo y es el de la Estrategia de Ordenación del Territorio de Aragón, que incumplen reiteradamente. Hay un desarrollo con equilibrio territorial, en igualdad de oportunidades y derechos y que no dependa de la comarca de residencia de cada aragonés. Y un debate que aporte soluciones de verdad, lejos de los enfrentamientos partidistas y que analice los problemas de los aragoneses a ver cómo podemos avanzar en este Aragón más justo para todos. Un detalle respecto a lo que se convirtió ayer casi en objetivo de la comparecencia, que era los centros de datos. Nosotros nos gustaría que se subsanase o que se nos informase de un dato que parece ser casi confidencial o esquivo, es decir, ¿cuánto empleo genera un centro de datos? Usted habló ayer del empleo que generaba el Grupo Costa, lo que generaba el Grupo Inditex y otros datos concretos, pero no se ha dado ni un solo dato del empleo que generan de verdad un centro de datos, porque la realidad es que generan muy poco empleo, apenas un centenar por cada centro de datos que se podría duplicar en caso de una grandísima inversión. Entonces, ¿qué repercusión real tiene eso si no somos capaces de, por ejemplo, esas grandes inversiones millonarias, hacer que arrastren la economía de la región? De los 7.500 millones que se anunciaban para un centro de datos, probablemente la mayor parte, unos 7.000, será en la compra de servidores, de procesadores que ni se fabrican en Aragón ni en España, probablemente se importen de Estados Unidos o de otro país europeo. Aquí nos va a quedar la construcción de las naves. Por eso, hablar de 7.500 millones, cuando aquí apenas, en nuestra economía, apenas se quedan 500, es un poco irreal en cuanto a la proporción de la inversión. Habría que precisar y intentar ser más comedidos en el volumen de la inversión. La inversión efectivamente se puede realizar, la inversión con capacidad de arrastre sobre la economía aragonesa, sobre la actual, es mucho más pequeña. Otra cosa es que modifiquemos y seamos capaces de adaptar a futuro la economía aragonesa para que trabaje en este sector. Y como le decía, el modelo de comunidad que se aplica, pero que usted aplica, yo creo que incluso de una manera no consciente, sino por dejarse llevar por la realidad de los hechos. O sea, vienen empresas, se les acoge, se hace, pero eso nos va creando un modelo de comunidad que no es el modelo que aprobaron estas Cortes en su momento y no es el modelo descentralizado que contempla la Estrategia de Ordenación del Territorio. Es un modelo que se incumple sistemáticamente, que se toma el modelo que figura en la estrategia como una abstracción retórica y que se pasa a una acción de dejar hacer, que es la que aplican los gobiernos. Y no solo su gobierno, sino también los anteriores gobiernos han aplicado con mayor o menor disimulo esa medida, el dejar hacer. Y este sí que es un rasgo que podríamos decir que pervive en la política aragonesa desde hace décadas, el dejar hacer y más que caminar hacia el modelo de comunidad autónoma que nos hayamos dado.
En ordenación del territorio se utilizan los PIGA, se utilizan las declaraciones de interés autonómico para hacer polígonos a gusto de las grandes empresas y de los desarrollos, por ejemplo, también de la nieve. Pero esos planes no se utilizan para conducir en ese mismo desarrollo hacia las 9 cabeceras supracomarcales que contemplan la ordenación del territorio. La ordenación del territorio ya define un modelo de Aragón, donde está Zaragoza como capital, están las otras 2 capitales de provincia y están 9 ciudades supracomarcales a las que define la estrategia de ordenación del territorio que hay que potenciar. Allí habría que buscar llevar ese desarrollo para cumplir de acuerdo con la estrategia. No se impulsan ni se utilizan estos mecanismos para hacerlo, ¿no? Y en ese sentido nos da la impresión que tanto esta estrategia como otras muchas cosas de la Administración aragonesa son como papel mojado. Y pongo otro ejemplo. Por ejemplo, los mapas de paisaje. Tenemos los mapas de paisaje más detallados de toda España, pero no son más allá de una bonita postal que no se aplica ni tienen capacidad de influencia cuando llega, por ejemplo, el momento de aplicarlos ante el despliegue de las renovables. Y no solo no se aplican, sino que se permite que se incumpla el primer principio de la transición energética que declara la Unión Europea, que es la democratización del acceso a la energía y el respeto al patrimonio natural. Así que en el Gobierno de Aragón, en nuestra Administración, da la impresión que abunda mucho el papel mojado, que se moja para luego poder actuar libremente y repetir luego cifras de inversiones en los debates. Pero lo cierto es que se aprueban estas iniciativas, se aprueban muchas veces en las Cortes y muy pocas veces reflexionamos si alguna vez se han puesto en marcha. Por ejemplo, de todas aquellas iniciativas, de aquellas PNLs, de aquellas mociones que han aprobado estas Cortes, ¿han evaluado a cuántas o a cuáles han hecho caso o cuáles se han puesto en marcha? Porque da la impresión a veces que las Cortes no somos más que un decorado, un trampantojo, para hacer pasar por democráticas a unas decisiones o unos gobiernos que actúan al servicio, la mayoría de las veces, de la burbuja económica de turno. Hace 2 décadas fue la burbuja inmobiliaria. Las 2 legislaturas anteriores han sido las macrocentrales eólicas y fotovoltaicas y da la impresión que esta legislatura sería la burbuja de los centros de datos. Los sectores cambian, pero la música de fondo parece que siempre está siendo la misma. Y en este nuestro primer año en las Cortes hemos contrastado una realidad que intuíamos desde fuera, pero que por desgracia es verdad. Y es que detrás de las palabras bonitas y los compromisos con el territorio, el modelo de la Comunidad para Aragón que defiende este Gobierno, al igual que hicieron los anteriores, sigue siendo el de la centralización y el centralismo, tanto económico como político. Porque no hay diferencias y Aragón sigue sufriendo el proceso que se alarga ya más de 60 años de concentración de la actividad económica e institucional en una pequeña parte del territorio, olvidando al resto. Y esto dibuja una brecha entre el resto de Aragón y las grandes ciudades y su entorno metropolitano, una brecha palpable que aparece en cualquier mapa que se analice. Por ejemplo, si quieren mirar el mapa que se publicaba recientemente en la prensa de distribución de los centros de datos en Aragón, donde se concentran, obviamente, en el entorno de la capital. Y esta localización, por mucho que nos digan, no solo es una cuestión de voluntad empresarial, es una cuestión también de voluntad política, de crear un Aragón para todos, que no solo el Aragón que deciden las empresas. Y esta estrategia de ordenación que le reclamamos y que simplemente es recuperar lo que dice la propia normativa, habla de dónde se deberían hacer las inversiones y cuáles deberían ser los elementos a potenciar. O sea, no solamente normas, queremos no solamente normas que están llenas de voluntarismo y de buen voluntarismo para luego no hacer nada al respecto. Y en este caso, un ejemplo clarísimo es que la Administración pública también puede hacer muchas cosas en este sentido y liderar con su ejemplo cuál es el modelo de comunidad autónoma que propone. Y ya dijimos en el debate de investidura, incluso mucho antes, que la Administración podía ser ejemplarizante en la desconcentración de sí misma, ¿no? En algo más de un Gobierno no hemos visto cambios en ese sentido. No ha habido el más ligero amago de desconcentrar la Administración autonómica, sino al contrario, parece ser que se centraliza, como por ejemplo podríamos observar o deducir de los casos de los CEI en Teruel y en Huesca. Entonces, seguimos con el mismo modelo centralista y de concentración. Lo mismo que comentó ayer y lo mismo que dijo tras la salida de su reunión con Sánchez, de que vivíamos en una etapa de mayor prosperidad de Aragón y que el 2024 sería recordado como el año de la prosperidad. Nosotros, no sé, a veces nos preguntamos de verdad, cuando se dicen esas palabras, ¿se lo cree uno internamente? Imagino que sí, pero nos suena más a lo mismo que hacía el señor Lambán, o sea, a la autocomplacencia constante y a la falta de autocrítica absoluta.
¿Cómo podemos estar en la prosperidad si la mayoría de Aragón se sigue despoblando? Y usted mismo ha dicho que hemos descendido de población, porque la población no solo es descenso real, descendemos en algunas comarcas real, pero también es descenso relativo. El descenso relativo, aunque Aragón haya aumentado población, si no lo ha hecho al ritmo que lo ha hecho el resto de España, que es lo que ha sucedido, entramos en unas cifras de despoblación que nos perjudica en la financiación autonómica. Entonces, ¿cómo se puede hablar de esa fabulosa prosperidad cuando tenemos problemas tan serios como este, ¿no? ¿Y cómo se puede hablar de prosperidad si nos siguen faltando médicos en nuestros centros de salud? ¿Cómo se puede hacer si no tenemos unas carreteras mínimamente decentes? Y, como decía anteriormente, en esta casa muchas de estas cosas no se quieren ver. Parece que tengamos miedo a afrontar esta decisión o parece que tengamos miedo a que alguien proponga no, es que el modelo que realmente defendemos es el que estamos haciendo y todo lo demás es pura parafernalia. Hay que decidir si queremos un Aragón concentrado o un Aragón desconcentrado. Hay que decidir si queremos un Aragón equilibrado o concentrarnos todos en Arcosur para ver si lo llenamos. Es decir, hay que tomar decisiones y transmitir cuál es nuestra decisión política. Y cuando tomemos la decisión política, creemos que se debería trabajar en todos los ámbitos, desde el institucional al de la promoción de la actividad económica, en el mismo sentido. No sé, le recordamos algunas propuestas que hicimos nosotros, tampoco quiere decir que las tenga que asumir, pero nosotros hablábamos que el Gobierno de Aragón podía dar ejemplo de desconcentración llevando una consejería a Teruel y otra a Huesca. Eso sí que sería impulsar la descentralización desde la Administración y no pasar solo la pelota al Gobierno central. Hay un ejemplo que nos duele especialmente, que es el de las ayudas al funcionamiento. Ustedes cosa que agradecemos, han cogido como bandera la reclamación de las ayudas al funcionamiento, pero no hace apenas un par de semanas, aquí mismo se votó que el Gobierno de Aragón o la Comunidad Autónoma de Aragón podría colaborar también a la implantación de esas ayudas al funcionamiento, porque no dice en ningún sitio que deba ser solo el Estado el que contribuye. Podía tomar como muestra de buena voluntad hacia la negociación con el Estado, decir que también colaboraría en la aplicación de esas medidas y nadie de los dos grupos mayoritarios apoyó esa propuesta. Es decir, hablamos de la necesidad de las ayudas al funcionamiento, reconocemos su capacidad que podrían tener para solucionar uno de los problemas, la ventaja competitiva que podría ser para Aragón tener una tercera parte de su territorio donde los costes laborales fueran sustancialmente inferiores, ventaja competitiva para atraer también empresas, para Aragón y para España. Y, sin embargo, llega el momento de decir yo puedo colaborar añadiendo un porcentaje económico de financiación de esas ayudas y votamos en contra. Esto es como decir, bueno, que sí, que estamos con las ayudas al funcionamiento, pero siempre que las pague otro. Nosotros no decimos, obviamente, que eso la asuma el Gobierno de Aragón. La mayor parte de la responsabilidad es del Gobierno central, pero tampoco sería comprensible que por no abrir esa posibilidad estemos bloqueando la negociación de una cuestión que puede ser de enorme trascendencia y realmente la que más incidencia puede tener para solucionar el problema de la progresiva pérdida de población de la provincia de Teruel. Y igual que decía en ese sentido, pues también podríamos decir que hay otros olvidos de cuestiones aprobadas en las Cortes. Esa no se aprobó, con lo cual tampoco decimos que se pueda exigir, pero que sí que era un ejemplo para lo que estábamos defendiendo. Y hay veces en que nos da la impresión que el apoyo a las cosas que se aprueban en esta Cámara luego realmente no se llevan a cabo, ¿no? Nosotros creo que hemos presentado entre unas iniciativas y otras 38 iniciativas, de ellas se han aprobado 28, un 70% más o menos, pero yo creo que no se ha cumplido apenas ninguna o muchísimas menos. Y le pongo también otro ejemplo de una iniciativa aprobada aquí, un ejemplo muy sencillo. Aquí se aprobó el instar al Gobierno de Aragón para que colaborase con el Ministerio de Cultura y la Diputación Provincial para poner en marcha el consorcio que fuese capaz de desarrollar el Museo Nacional de Etnografía al que se había comprometido el Gobierno del Estado y al que ha puesto también 4 millones de financiación. Eso es un acuerdo tomado en estas Cortes. Que nosotros sepamos, no se ha avanzado nada, no se ha hecho ninguna gestión en ver la viabilidad de ese consorcio. Y otras cuestiones aprobadas en estas cámaras y que nosotros le pedimos que lleve o que pueda llevar a las reuniones bilaterales que parecen anunciarse después de esa reunión con Sánchez, pues son temas que afectan tremendamente a la posibilidad de desarrollo de estos territorios, como son las infraestructuras y, por ejemplo, una de ellas muy concreta, aprobada aquí por unanimidad, aprobada en el Congreso por unanimidad, que es el desarrollo del corredor Mediterráneo interior carretero, pues no se hacía ni ninguna mención en la documentación que llevó usted, ni probablemente se mencionó tampoco, ¿no?
Dentro de ese aspecto, de estos aspectos que estamos comentando, para conocer el estado de la comunidad autónoma, más que ese relato que mezcla partidas de presupuesto con proyectos sin ejecutar, que es el que más o menos escuchamos ayer, y subraya las importantes inversiones de empresas privadas, nosotros nos gustaría que se evaluase con calidad para saber en qué situación estamos, que se evaluase con rigor la calidad de los servicios que reciben los aragoneses y las aragonesas y que se prestan en todo el territorio. Y en este aspecto hemos de destacar la importancia de la sanidad pública. Hemos dicho muchas veces que la sanidad es el principal elemento de vertebración que hace que quede gente en el mundo rural, que se queden en nuestros pueblos. Y la promesa de mejorar, que se ha mejorado presupuestariamente, pero la realidad es que nos encontramos con centros de salud rural que tienen una atención deficiente por falta de médicos y pediatras, mientras que la atención continuada, por ejemplo, está en serio riesgo en muchos centros de salud. La sobrecarga de trabajo que sufren los profesionales desincentiva la llegada de nuevos médicos y enfermeros. Estamos en un círculo vicioso que solo pagan los habitantes del medio rural y en la sanidad esta brecha se agranda cada vez más entre las pequeñas ciudades frente a la gran ciudad. Y no solo hablamos de falta de médicos de familia en los centros de salud o en las cabeceras comarcales como son Egea o Trillas, sino que ciudades como Teruel faltan especialistas médicos en oftalmología, en dermatología, en otorrinos, especialistas esenciales para la buena atención en toda su área. En Barbastro faltan oncólogos, en Fraga faltan las camas, están cerradas. Es decir, la brecha se agranda. Y habitualmente se habla de las dos Españas en términos políticos y sociales, una privilegiada y otra abandonada. Y Aragón no es diferente y en materia de servicios públicos tenemos claramente dos realidades, dos Aragones. O si prefieren, tenemos aragoneses de primera y aragoneses de segunda. Y eso no lo podemos consentir. Así que, señorías, no estamos en el mejor momento de prosperidad, como se anuncia, cuando la sanidad aragonesa, por ejemplo, no está, desde luego, en su mejor momento de salud. No queremos hacer política partidista con la salud, pero sí defendemos una política sanitaria que revolucione nuestro sistema sanitario aragonés. No queremos un conflicto que lleve a deteriorar el sistema, pero sí el compromiso del Gobierno y de las Cortes de que impulsarán de manera decidida el acuerdo social y político para el fortalecimiento de la atención primaria y continuada que se aprobó en estas Cortes. Un servicio que puede solucionar el 90% de los problemas de salud. Y para ello pedimos destinar el 25% del presupuesto de salud a la atención primaria. Seguimos esperando cuestiones importantes, por ejemplo, la radioterapia en Teruel o las habitaciones individuales en el nuevo hospital. Dos obras fundamentales para empezar a saldar la deuda con la sociedad turolense que las ha reclamado desde hace años. Y ese es un compromiso de su Gobierno, señor Azcón. No puede incumplir este acuerdo que mantuvimos entre Aragón, Teruel, Existe y el PP y que forma parte de los presupuestos de 2024. Teruel no tiene una situación de recibo. Teruel es la única provincia de España sin servicio de radioterapia. La única provincia de España sin servicio de radioterapia. Por eso, por esta razón, porque es necesario para la aprobación, exigimos la ejecución inmediata de esa partida del presupuesto. Y nos ha sorprendido que en la relación detallada que hizo usted ayer, muy detallada, de inversiones y proyectos, no se mencionó ninguna de estas cuestiones. Hizo una relación muy detallada de las inversiones en salud y no se mencionó ninguna de estas. Y esperamos que su compromiso para cumplir con lo acordado en su respuesta. Tampoco se dijo nada del antiguo hospital de Alcañiz. Nosotros le propusimos utilizarlo como centro sociosanitario y ustedes dijeron que tenían otras ideas. ¿Cuáles son esas ideas? Tampoco nos han transmitido nada y también creemos que se debe acometer. En materia de transporte sanitario urgente, donde sí que es cierto que hicieron una actuación rápida e inmediata al inicio de la legislatura, se ha subsanado la supresión de ambulancias y se han restablecido los servicios en puntos donde no habían. Pero sigue existiendo un problema de fondo que da la impresión que no quieren acometer, que son las condiciones en las que desarrollan su trabajo las personas que lo llevan a cabo. Se podría haber solucionado si hubiesen aceptado la tramitación de la iniciativa legislativa popular que trajimos aquí, respaldada por 15.000 firmas, surgida de la necesidad y de la comparación con lo que están haciendo en otras comunidades. Una ILP que proponía la internalización del transporte sanitario urgente como un servicio propio de salud, un servicio, como saben, esencial para la sanidad y para que llegue a todos los territorios. La realidad es que no escucharon a la ciudadanía en una muestra más de cerrazón y de agenda de partido, un error, a nuestro entender, de su Gobierno.
Y lo mismo podemos decir de los demás servicios sociales públicos, que no voy a detallar en concreto, pero que hay que hacerlos llegar a cada rincón de la comunidad autónoma. Las residencias, por ejemplo, requieren más atención y más recursos. Cada vez la población está más envejecida y con más necesidad de cuidados. Y los convenios y los pliegos de condiciones que se sacan en esas residencias, la verdad es que dejan de mucho que desear y no están lo mejor atendidos que sería posible. Y también podemos hablar de educación, donde la gestión inicial fue caótica por los problemas con el transporte. Nos preocupa ahora la reducción de la formación profesional en el medio rural, los recortes de profesores y los problemas de transporte que parecen que son recurrentes y todos los años hay alguno. Por eso nosotros planteamos, por ejemplo, una moción en la que también al transporte se quería utilizar como espacio educativo una idea, una propuesta de socialización que a la entonces consejera le pareció correcta en su planteamiento, pero que, por ejemplo, no hemos visto que se haya aplicado. Pasaré ahora a hablar algo de la economía en el territorio, porque, como hemos dicho antes, lo he comentado antes, ponemos en duda que el impacto en la economía real de Aragón de todas estas inversiones millonarias sean del tal tamaño como parece deducirse de las cifras que ustedes han dicho. Estos datos que parece serían un gran milagro económico, la era de la prosperidad que usted anuncia, son buenos en sí, pero la sensación de la ciudadanía no tiene en modo alguno esa sensación real. La ciudadanía real, del Aragón real, está preocupado por el incremento de los precios, el aumento de la pobreza y la incapacidad de acceder a la vivienda. Y Aragón es más que esas inversiones que nos quedan muy lejanas de la ciudadanía. A nosotros nos importa que la mayor parte de estas inversiones quedan muy lejos de la mayor parte de las comarcas aragonesas. Y quiero hacer aquí una mención al FITE, que es el único acuerdo que usted dice trasladaron de los acuerdos entre su reunión con Sánchez. Obviamente, como ya hemos dicho en otras ocasiones, los 86 millones, de 60 a 86 millones, son estrictamente, casi parece que al céntimo, la actualización del IPC entre enero de 2006 y enero de 2024, el 43%, que de 60 lo convierte en 86. Usted sabe que trabajaba ya o iba a sembrar en campo que ya estaba arado, porque ya le comenté que esta posibilidad había existido en la legislatura anterior. En la legislatura anterior, Teruel Existe había llegado a un posible acuerdo con el Gobierno central para incrementar el FITE a 100 millones. Lamentablemente, el Gobierno de Aragón de aquel momento no quiso escuchar. Usted sí que ha escuchado, ha conseguido al menos esa actualización de precio, pero aspiramos a mucho más. El FITE no solo puede pervivir de la actualización al IPC. Cuando se anuncia la duplicación del Fondo de Compensación Interterritorial, lo lógico sería que este FITE actualizado también se duplicase. Ahí es otro campo de batalla en el que hay que trabajar. Y en relación, o muy directamente, ya lo hemos comentado antes, pero bueno, las ayudas al funcionamiento de las empresas respecto a la situación de Teruel es un elemento donde queremos exigir a la comunidad autónoma un mayor compromiso porque efectivamente también compartimos que el esfuerzo fundamental lo debe hacer la Administración central, pero no nos engañemos respecto a que el modelo con el que se financian o se gestionan estas ayudas es un modelo de reducciones de cuotas en la Seguridad Social. Eso no significa que porque sean reducciones de la Seguridad Social lo pueda gestionar solo el Gobierno central. La reducción en cuotas de la Seguridad Social se hace como un mero sistema de gestión, porque luego el Estado o quien financia esas ayudas le paga a la Seguridad Social los importes que han supuesto esas bonificaciones. Es decir, la Seguridad Social descuenta cada año, pero al final del año el Ministerio de Hacienda ingresa en la Seguridad Social los importes que han supuesto esas deducciones. Igualmente lo podría hacer una ayuda de la comunidad autónoma ingresando al final del año a la Seguridad Social en los importes en los que habría colaborado. Es una sugerencia, bueno, un comentario para que veamos que no está cerrado ese sistema. Las ayudas al funcionamiento no están cerradas a la colaboración de la comunidad autónoma y es un elemento donde se puede demostrar que hay interés en la defensa. Bueno, quería hacer una breve referencia también, permítame que vaya saltando de lado a lado porque habría tantas cosas de las que referirse, pero un tema que me interesa mucho o que nos interesa mucho es la generación de un hub tecnológico que han anunciado en Aragón aprovechando la llegada de los centros de datos. Es curioso que ese hub tecnológico que viene a apoyar todavía más la concentración de la nueva actividad económica en Zaragoza, porque se habla de generarlo aquí, de crearlo aquí,
priori, cuando paralelamente, como he citado antes, se están desmontando el CEI de Teruel o el CEI de Huesca. Nosotros creemos que los hubs tecnológicos no pueden ser, dentro de ese modelo policéntrico que mantenemos para la comunidad autónoma, no pueden ser solo ubicados en Zaragoza o en un único punto. Creemos que debe afectar a todas las provincias. Y hay una cosa que siempre hemos dicho y nos sorprende respecto a la ubicación de estos grandes centros de datos. Está demostrado científicamente que los climas más fríos son obviamente más eficientes porque hay que reducir menor la temperatura de estos centros de datos, con lo cual a priori habría otros lugares de Aragón muchísimo más beneficiosos para alojar centros de datos que el corredor del Ebro, donde se alcanzan temperaturas de 40 y 40 y tantos grados en verano. Es decir, demostramos la poca voluntad que hay de acometer un cambio de rumbo cuando nos da igual que gastemos más o menos energía para refrigerar un centro de datos, y si lo ubicásemos en zonas frías, pues probablemente tuviésemos que aplicar la mitad del agua o la mitad de la energía. Nos preocupa pues eso, que todos acaban en el mismo sitio y el resto de Aragón lo que hace es seguir llenándose de molinos y placas para que estos centros puedan llegar a tener luz. También quería hacer un matiz respecto a esto del suministro de energía y la vinculación que se nos hace directa entre el suministro de energía y los centros de datos. Vamos a ver, los centros de datos no cogen luz directamente de los molinos que tenemos al lado o de las placas que tenemos al lado. Los centros de datos, como todo el consumo eléctrico, van a coger luz a una subestación eléctrica. Y la subestación eléctrica puede estar aquí o puede estar en Madrid. Por eso en Madrid, aunque no tenga ni un solo molino y muy pocas placas fotovoltaicas, tiene centros de datos porque consumen de las subestaciones. Es un relato que se nos ha querido vender, que eso solo es factible cuando se produzca el autoconsumo, pero la mayoría de los centros que han venido aquí no han anunciado ningún proyecto de autoconsumo. Imagino que podrán hacerlo. Pero, por ejemplo, Blackstone, que nos anunció usted ayer, lo que está haciendo es que Red Eléctrica Española modifique la subestación eléctrica de Calatorao para poder acometer allí. No está planteando parques eólicos ni parques de molinos. O sea, la electricidad, lamentablemente, y es una cuestión de la que hay que cambiar, tiene el mismo precio aquí que en Madrid o que en Barcelona, porque el precio es único en ámbito estatal. No es un relato torticero de hacer pensar que los centros de datos vienen aquí porque al lado hemos visto que hay un parque de molinos. Es que ese parque de molinos probablemente esté suministrando electricidad a una empresa en Madrid, no aquí. El suministro directo solo es factible con el autoconsumo industrial y eso todavía no está regulado. Ahora se va a enchufar a las subestaciones eléctricas y por eso Red Eléctrica Española tiene que hacer un concurso de conexión porque hay más demanda de lo que permiten las subestaciones eléctricas que existen. Con lo cual, creo que seamos certeros en las definiciones, porque lo otro da una imagen de que necesitemos llenarnos de placas y de molinos para que vengan aquí consumidores electrointensivos. De momento no es así. No digo que no pueda ser así. Lo objetivable, el ideal sería que fuese así, pero de momento no es así. Y voy a hacer algún comentario sobre la financiación autonómica, porque, aunque lo hemos comentado muchas veces, nosotros discrepamos radicalmente y lo hemos puesto en manifiesto ya en otras intervenciones, de que Aragón no se plantee en serio para conseguir romper que el criterio de financiación autonómica sea mayoritariamente la población. Lo he dicho, o sea, la población no refleja la realidad de este país, pero sobre todo lo que no refleja es la realidad de Aragón. Hay que discutir, o sea, no hay que admitir el marco en el que nos quiere hacer negociar el Gobierno central y las comunidades más desarrolladas, porque eso no solo es que sea un marco que nos perjudica, sobre todo es que es un marco que no refleja la realidad territorial. Y como usted bien ha dicho, pese a que Aragón ha crecido en su conjunto población, como no lo ha hecho al ritmo que lo ha hecho el resto de España, está perdiendo financiación. Y esa es la paradoja que comentaba el otro día, es decir, cuando la distribución se hace por PIB habitante o por renta por habitante, si tú tienes menos habitantes, sin cambiar tu productividad, al final eres más rico, ¿no? Tienes más PIB, te corresponde más PIB por persona. Pero eso es irreal, es una forma de medir que no sirve y hemos de ser capaces de plantarnos. O sea, hemos de ser capaces de plantarnos y de decir que no vamos a admitir que esto se distribuya mayoritariamente por población, porque no refleja y no nos permite asumir los costes. Y yo sé que eso es complicado, que hay muchas comunidades con las que hablar, pero parece de sentido común que al menos la financiación permita prestar los servicios en
en condiciones de calidad equivalente en todo el Estado español. Y aparte de eso, nosotros pedimos que se empiecen a corregir y subsanar déficits históricos que ha habido con determinadas comunidades como es la nuestra. Y, por supuesto, para desarrollar esa financiación, pues nosotros lo haríamos también aplicando el Estatuto. Obviamente, o sea, tenemos ya el camino trazado de cuál debe ser. Y una relación bilateral con el Estado no significa olvidarte de la solidaridad. O sea, puede haber relación bilateral y puede haber solidaridad pactada. Entonces, simplemente, si ya tenemos un camino, ¿por qué vamos a renunciar a ello? Lo que sí que decimos es que la elección del camino no nos haga perder el objetivo real. El objetivo real es que tengamos más posibilidades de financiación. Y no sé si me queda tiempo, pero quiero hacer una pequeña referencia a la cuestión de las renovables, porque ayer usted, señor Azcón, dijo que somos una potencia energética. Y lo somos, pero no lo somos por las empresas que han invertido. Lo somos sobre todo por los territorios que nos hemos sacrificado, desde las minas de carbón turorenses en su momento, a los pueblos inundados en su momento en el Pirineo y ahora a la venta de nuestros mejores paisajes y nuestro patrimonio natural y cultural. Señor Guitarte. Es decir, la potencia está siendo aportada por un territorio que está siendo sacrificado y al que no se le compensa suficientemente. Hay que buscar mecanismos de compensar todo este sufrimiento que tuvieron en su momento los lignitos turorenses, la inundación de pueblos en el Pirineo y que lo tiene ahora el acabar con nuestros mejores paisajes. Gracias, señor Guitarte. Señor presidente.